Gafa TV, tu canal online, presenta pensamiento crítico, pluralidad de voces, miradas, oídos y verdades desde la cotidianidad, la academia, la política, la economía, la sociedad y la cultura para construir conceptos y propuestas transversales e incluyentes. Sean bienvenidos a Pensamiento Crítico. Gracias al gentil auspicio de La Posada, gastronomía, arte y cultura. Reservaciones a los teléfonos 099-8909-265 y al 09-6141-3246. La Posada, gastronomía, arte y cultura. Crisma Peluquería. Agende su cita al 098-3290-397. En Sueños Floristería, contactos al 099-877-9043. Medwin Sistemas, la solución perfecta. Señoras y señores, buenas noches, bienvenidos a Pensamiento Crítico a través de Gafa TV Ecuador, este viernes, fin de semana, 27 de agosto del 2021. Hoy día vamos a hablar sobre educación, y no solo de la educación universitaria, sino de un sistema de educación que comprende en todos los niveles, para lo cual tengo el gusto de presentar a mi invitado de esta noche, el doctor Milton Luna Tamayo, ex ministro de Educación, y es el principal del Contrato Social por la Educación, una organización de la sociedad civil dedicada a los temas educativos. Doctor Luna, buenas noches, mucho gusto, ¿cómo está usted? Bienvenido. ¿Cómo está, don Fernando? Muchas gracias por esta invitación y aquí pues gustoso de poder saludar con usted y de las personas que le siguen, le escuchan y que, entiendo yo, están ya integradas a esta señal. Muchísimas gracias, muy amable. El tema de este diálogo se llama Inversión y visión de futuro para mejorar la educación pública en todos los niveles. Para comenzar, quisiera preguntarle, pedir a usted un diagnóstico de la educación pública ecuatoriana en este momento. ¿Cómo está la educación pública ecuatoriana a nivel inicial, primario, secundario y consecuentemente en la universidad? ¿Cómo lo diagnostica usted, doctor Luna? Buenas noches. Sin ser reduccionista, pero yo creo que por el tiempo, sobre todo, yo diría que la educación pública en el Ecuador, y la educación en general, no solo la pública, está atravesando uno de sus más graves momentos. La pandemia particularmente ha incidido de una manera muy potente, muy fuerte, estableciendo en algunos sectores incluso retrocesos históricos. Por darle un dato, en los temas de acceso a la educación, sin lugar a dudas, se ha avanzado en las últimas décadas, ¿no? Llegando a niveles muy altos en algunas áreas de la educación de un 90, 95, 96% de matriculación de acceso a la educación. Hoy por hoy, por el tema de la pandemia, aunque no existen datos absolutamente verificables y concretos, se tiene una apreciación, tanto desde organismos internacionales, incluso el Ministerio de Educación, los organismos gremiales, se está hablando de alrededor de entre 100,000 y 300,000 chicos estarían fuera del sistema educativo o en una situación gravísima, ¿no? Producto de, efectivamente, la serie ya de problemas previos que tenía el sistema como tal, pero agravado por esto, por ejemplo, el no acceso al Internet, la no disposición en muchos hogares de computadoras, teléfonos inteligentes, que han sido y son los instrumentos básicos para esto. El mal o la situación o las consecuencias de esto están ahí. Cómo enfrentar es otra discusión, pero usted me señala un diagnóstico y lo mismo en el tema de aprendizajes. Muchas madres de familia con las que yo he conversado desde hace un buen rato
en muchos foros y conversaciones que se han podido dar a consecuencia precisamente de la pandemia, el diagnóstico más eh, sensible que yo he escuchado es lo que me dijo una madre de familia. Me dijo, vea, doctor Luna, mis hijos no han aprendido en este año nada. Era una madre de familia de un sector rural de la provincia de Imbabura. Así de potente y fuerte la situación. Entonces, eso significa que también en el área de lo que son los aprendizajes, hay serios retrocesos. Esto más en algunas clases sociales que en otras, ¿no? Porque, de hecho, aquí se ha sentido fuertemente estas brechas económicas y sociales, pues en los sectores económicos más fuertes han solventado de una manera incluso muy eficiente la crisis. Tienen recursos económicos para ello y efectivamente yo pensaría que en estos sectores la reversión de, digamos, la situación, para ser más concreto, del confinamiento, el uso de la cuestión telemática, yo creo que ese factor me permite a ratos afirmar que en esas clases sociales más bien ha servido como un disparador de otro tipo de destrezas, de cualidades y de aprendizajes, ¿no? Entonces me parece que al menos en los sectores medios y sectores populares, la crisis de la educación es dramática. No hay que mencionar también otro elemento, que es al menos en educación pública, que se produjo un desfinanciamiento muy grave, de casi $1.000 millones, imagínense. Entonces, estamos hablando de una situación muy complicada, ¿no? Sí, lamentable, lamentable. Lo que ha hecho la pandemia, y no solamente en términos de educación, sino en muchas áreas, es desnudar, es descubrir, es mostrarnos la debilidad y las carencias, en este caso, del sistema educativo. Pero ¿cuándo comienza a retroceder? ¿Cuándo comienza a decaer la educación pública y la educación general en nuestro país? A sabiendas que decimos que la pandemia lo que ha hecho es desnudar y agravar un poco más. ¿Cuándo comienza ese declive de la educación pública ecuatoriana y la educación en general? Mira, su pregunta es buena y eso me ayuda a mí a exponer algunos datos de varias investigaciones que hemos realizado, porque como usted sabe, yo soy historiador y particularmente hago historia de la educación. Cuando a mí me preguntan, y voy a darle con su pregunta a la vuelta para otra pregunta que alguien me hizo alguna vez, me dijo, vea, en el Ecuador, ¿hubo alguna vez educación de calidad? Yo le he dicho, sí, categóricamente, sí hubo educación de calidad, de educación pública de calidad. Y yo creo que en todo ese tránsito entre más o menos 1920, 30, 40, 50, incluso hasta 1960, la educación pública tenía altísimos niveles de calidad, aunque no era universalizada, por supuesto. Pero la educación pública, estupenda, es decir, incluso la memoria que se tiene de lo que se denominaban colegios emblemáticos, no solo en Guayaquil, Quito o Cuenca, sino en diversas... En todas las ciudades, en todas las capitales. En todas las ciudades, efectivamente. Entonces, llámese en Quito el Colegio Mejía, en Cuenca el Malo, en Guayaquil el Rocafuerte, incluso en otras provincias, ¿no? Yo le digo, mi Gómez, colegio Vicente León en Atacunga, donde yo estudié. Y este es un colegio emblemático histórico también, ¿no? Ahí fue profesor el Simón Rodríguez, pues, el famoso profesor de Simón Bolívar. Uh-huh. Entonces, sí hubo educación de calidad. ¿Cuándo comienza el declive? Años
60, 70 más o menos, ¿no? Es decir, va bajando la educación por diversas razones. Pero baja lo que serían los aprendizajes y lo que hoy se conoce como calidad. Pero desde los años 50 en adelante hay un movimiento contradictorio, ¿verdad? Por un lado, 60, 70 declina lo que es la calidad educativa, pero crece lo que es el acceso y matriculación a la educación pública. Se produce una masificación. En los años 90 hay un estancamiento y luego crece enormemente también el acceso, o sea, la matriculación. Los chicos se inscriben y van, hay más gente en las aulas, pero claro, van a una educación pública no de buena calidad, cada vez más deteriorada. Y con la pandemia, yo creo que ese sí es un momento extremadamente grave que será recordado por la historia nacional, donde ambos factores, acceso y calidad, retroceden. Entonces estamos hablando de una situación muy especial que estamos viviendo este momento, y no solo en lo que significaría la educación desde la educación inicial, ¿no? Básica, bachillerato, sino también la universidad. Sí, muy bien. Mire, doctor, en todo caso la UNESCO dice, por ejemplo, que esta será una década perdida, se perderá como 10 años. A eso sumamos lo que nosotros estamos diciendo, que desde los 90 comienza el declive de la educación ecuatoriana. Con ese marco, con ese contexto, el próximo 1 de septiembre comienzan las clases en Sierra y Oriente, el nuevo ciclo escolar. Será presencial, semipresencial y será vía online. ¿Cómo ve usted el panorama para ese inicio de clases en la Sierra y en el Oriente, tomando en cuenta los grandes vacíos, tomando en cuenta el asunto presupuestario, tomando en cuenta el abandono de las infraestructuras? ¿Cómo ve usted? Y con ciertos rechazos de parte del magisterio que ve que el gobierno ha reducido el presupuesto y siempre toma la educación como la cenicienta. Yo lo veo muy complicado por diversos factores. Hay un factor interesante, ¿no?, que ha jugado en la creación de un ánimo positivo en el país, que es el tema de la vacunación. Yo creo que ese es un asunto muy interesante que está modificando incluso la conducta de N cantidad de gente, ¿no? Ahora eso está precipitando el impulso, por ejemplo, a la presencialidad. Yo creo que hay que manejarse con mucho cuidado, porque podríamos tener un impacto más bien no previsto de retroceso frente a la pandemia, hablo, ¿no? Entonces, pero está creado un clima así. Veo que la gente está extremadamente entusiasmada por volver a la presencialidad. La pregunta es, más bien, y de esto yo he escrito en mi columna en El Comercio recientemente. La otra semana nomás decía la pregunta, ¿estamos preparados para eso? Entonces yo creo que hay que iniciar el año con mucha prudencia, con serenidad, obviamente con optimismo, pero sabiendo que en algunos lados se podrá retornar a la presencialidad, seguramente en algunas zonas rurales donde existe organización, donde existe participación de los padres de familia, y son seguramente unidades más pequeñitas donde se puede cuidar los temas de bioseguridad con mejor eficiencia, ¿no? Pero en otros lados no. Es decir, pongo ese ejemplo por ejemplo, para darle la vuelta al tema de cómo retornar en las ciudades grandes. Quito, en especial, o Guayaquil, tienen un grave problema de transporte de los chicos. O sea, que no es un asunto solamente de que su institución esté bien, pero su institución, en la mayoría, al menos lo que he escuchado de diagnósticos, en la mayoría de instituciones no hay recursos, no están efectivamente preparadas con una buena infraestructura. Pero en las ciudades, además de esto, hay el tema del transporte. ¿Cómo usted va hablo para los sectores populares, de los que se tendrían que trasladar?
Entonces aquí usted enfrenta un asunto, y el asunto es que si hay cierto nivel de sensatez, es probable que se decida, porque yo he hecho un cálculo, son alrededor de casi 700,000 chicos que tendrían que movilizarse en Quito. 700, 800,000. Entonces, todos ellos volviendo a las clases, abarrotando los buses, sea la pandemia, el virus va a tener un lugar próspero para poder reproducirse, y eso es grave. Entonces, por esto es que se habla mucho y el ministerio ha asumido la palabra progresividad. Yo creo que tiene que ser progresivo, pero tiene que haber instrucciones clarísimas para que no nos precipitemos a impulsar a la gente a los establecimientos. Pero aquí viene la otra dificultad. Si usted decide eso, simultáneamente, no es que va a poder tener lo que dice en educación híbrida, es decir, la combinación simultánea de presencialidad y telemático. Va a tener que volver a lo telemático, pero ahí usted enfrenta lo que hemos enfrentado estos últimos, desde que se inició la pandemia, ¿no? No hay internet, no hay buen internet. Doctor El Luna, gobierno tiene que dotar a las zonas críticas de internet gratuito con absoluta urgencia. Deben existir computadoras para profesores y los chicos ya, pero, por ejemplo, de eso no se discute. doctor Luna, sí, porque a eso agregaría otra cosa, aparte de la conectividad, aparte de los dispositivos, que incluso en el centro de Quito, en barrios urbanos de Quito, la conectividad no es buena. A esto le agregaría un asunto económico. Los padres de familia están aprietos de asuntos de lista de útiles, que por supuesto que será reducido, uniformes, el asunto del transporte, que ahora mismo ya en Quito va a subir el pasaje a 35 centavos. Todo ese asunto va a coadyuvar un poco para caotizar la situación social, económica y sanitaria, doctor Luna. Claro, por supuesto. Vea usted, anótese otro punto, es decir, que está relacionado con el tema del transporte. Este es el peor momento para alzar los pasajes. Porque si va paulatinamente, progresivamente, como se dice, más chicos a tomar buses, la mayoría de padres de familia están atravesando circunstancias muy dolorosas, de mucha restricción. Entonces aquí viene el factor también de la pobreza de diversos sectores sociales, ¿no? Entonces, muy delicado esto, ¿no? Y yo creo que me hubiera encantado a mí, yo creo que debía haberse puesto como una de las metas de los 100 días, el tener, por ejemplo, alguna infraestructura básica, tanto de la física, pero también de la informática, a disposición de los chicos que no van por una cantidad de razones, no van a poder volver a la presencialidad ni a la semipresencialidad, por obvias razones. Entonces, de esto yo siento que no discutimos, no hay la suficiente preparación, y claro, a medida que avanzan los días, va a crecer la preocupación, porque los padres de familia van necesariamente a tomar más conciencia de todo lo que significa la vida y salud de los chicos y de las familias. Pues, Doctor Luna, estamos conversando con el doctor Milton Luna Tamayo, ex ministro de Educación. Para terminar el tema y luego pasar al asunto de la universidad, que es un tema muy importante que ahora mismo está en debate, ¿qué piensa usted de la reforma a la Ley Orgánica de Educación Intercultural, que incluso provocó la intervención de la Corte Constitucional y que produjo una huelga de hambre? ¿Qué piensa usted que va a pasar? Porque el asunto de la jubilación de los maestros anticipada y el asunto del aumento del sueldo, que la anterior asamblea y el anterior gobierno lo dieron paso, pero sin que haya financiamiento. ¿En qué puede terminar eso así rápidamente, doctor, por el asunto de tiempo? Muy complicado, porque por supuesto que el Tribunal Constitucional le ha dado 6 meses, se los dio 6 meses a la Asamblea para tener un estudio, quizás lo tengan, pero eso tiene necesariamente que contrastarse con los recursos que tenga el país
y evidentemente enfrentar ese tema, varios de los temas de financiamiento que por otra parte son muy justos para el magisterio. Pero una cosa es la justicia, otra cosa es los recursos, de dónde van a salir y si no hay un consenso para ello. Entonces eso se va a prolongar. Es decir, y está redundando en una suerte de frustración para el sector docente que tiene muchas expectativas, ¿no? Pero eso puede provocar también lo que sabemos. El magisterio podrá reclamar frente al incumplimiento de la ley, incumplimiento del gobierno, y no descartamos interrupciones, paros, no sé, alguna cosa, ¿verdad? Eso también es otro problema que puede venir. Es un problema que puede venir, pero que tendría necesariamente que enfrentarse, pero desde la perspectiva, ahí sí, seriamente, diría yo, como en otras áreas, enfrentar un diálogo directo, sereno, patriótico, eh, para decir, bueno, hay esto y este conflicto, ¿cómo lo vamos a solucionar para que no desbordemos en paros, que donde a la larga los chicos van a ser los peores perjudicados? Entonces, hay una salida, que es una salida para, digo, evitar el conflicto y una situación de paros, que es dialogar, pero un diálogo, y ahí sí creo que es interesante. Quizás salga un buen estudio de estos 6 meses de la Asamblea que le han pedido que presente un estudio de financiamiento y llegar a acuerdos sobre ese estudio. Obviamente eso va a implicar esfuerzos para el país que no van a ser de la noche a la mañana. Yo creo que habrá que llegar a un acuerdo para paulatina, ahí sí, otra vez, progresivamente ir cumpliendo con esas demandas y de lado y lado ceder, ¿no? Gobierno y magisterio para que eso se cumpla y no lleguemos a nuevamente establecer una situación de conflicto, de paros, de huelgas o una nueva huelga de hambre, no sé. Es decir, ese a la larga, si se cierran los canales, va a pasar lo que usted dice, ¿no? Esperemos que más bien insistir en que hay que sentarse sobre una base técnica, discutir salidas. Para terminar, en los minutos que nos queda, un tema tan importante como es el asunto de la universidad. El gobierno, el presidente Lazo, ha presentado un proyecto de ley reformatoria a la Ley Orgánica de Educación Superior. Hay temas tan importantes, como por ejemplo, ayer se dio el examen Transformar. Yo no sé cuál es la diferencia entre el Transformar y el examen de acceso a la universidad. Hay otro tema, el asunto de las becas para los estudiantes, para los jóvenes de escasos recursos de las universidades particulares que reciben el aporte del Estado. Hay el asunto del ingreso, que la universidad pública no tiene capacidad de recibir, de albergar a todos los estudiantes que se gradúan de bachiller. Y hay un tema final, así puntual, doctor. El asunto ese de querer resucitar a las universidades de garaje. ¿Qué le parece esos temas que le planteo, doctor, por favor? Bueno, me ha hecho unas 40 preguntas. 4 preguntas nomás. Tenemos que hacer otro programa. Bueno, para ser súper puntual, ¿no? Muy puntual. Me parece que el gobierno está insistiendo en una reforma universitaria. Creo que hay que tomarle la mano. Obviamente uno es su mirada de reforma, pero creo que hay una enorme masa gris, crítica dentro de las universidades que tampoco es que está de acuerdo en la situación que está la actual universidad y sobre todo el modelo tecnocrático e hipercentralista que existe. Pero tampoco estaría esa masa gris, ir hacia el modelo que está planteando el gobierno, que es un modelo a la larga de libre mercado y de una suerte de mercantilización de la Universidad Ecuatoriana. Ni lo uno ni lo otro. Hay que una universidad a la carta tampoco, pues, ¿no? Tampoco. Claro, hay que encontrar un modelo que le vuelva a la universidad una fuente de profesionales de ciencia y de tecnología, de pensamiento crítico, que tanto quiere y demanda un país que tiene que dar respuestas urgentes a tantos cambios de la tecnología y sobre todo del deterioro del planeta, ¿no? Entonces, sí se necesita un cambio, no es ni lo que nos propuso
desde el 2010, la anterior ley, ni es el modelo que nos está planteando el señor Lazo, es otro, pero sí se requiere un cambio en educación universitaria en Ecuador, y además que mire la necesidad del cambio junto a los otros niveles de la educación, pensando sistémicamente. Respecto al examen que dieron ayer los chicos, 255.000, se dice transformar. ¿Cuál es la diferencia entre transformar y el acceso a la universidad? ¿Y cuán exitosa? Porque ahí lo oí al doctor Alejandro Rivadeneira, como suelen decir los muchachos, saltando en chulla pata, dijo que estaba feliz, que todo era un éxito. ¿Usted coincide con esa felicidad? Vea, el tema es que no podemos inventarnos cualquier otro tipo de examen. El tema es cómo acceder a la universidad y cómo abrimos más oportunidades Más cupos. de estudio a los chicos. Pues es decir, porque seguiremos poniendo exámenes tras exámenes de distinto tipo. Ese no es el problema. El problema es cómo se accede a la universidad y definitivamente entender que a la universidad no van a acceder en ninguna parte del mundo. Todo el mundo va a la universidad, pero sí va a otras instancias que el Estado plantea o que otros sectores plantean como oportunidades de formación para dar respuesta profesional a esas necesidades. Entonces, eso es lo que le está faltando al país en este momento. Fíjese. Doctor Luna, así rapidísimo, el asunto es un poco como dejar en libertad a las universidades privadas para que hagan lo que quieren y nadie les va a controlar. Y claro, ahí se retornaría lamentablemente, porque puede suceder si usted no tiene un mínimo de control. Por eso es lo que ni extremo control ni liberalización total. No, debe haber un control adecuado o un autocontrol de las universidades que permita no retornar a esos escenarios de las famosas universidades de garaje, que fue terrible para el país, porque fueron una estafa para la gente que fue y concurrió a esas propuestas, y una estafa y un nivel gravísimo de deterioro del mundo universitario. A esto no hay que volver, es decir, a las universidades de garaje, porque podría pasar eso con la actual propuesta, ¿no? Lamentablemente por el tiempo, en todo caso hay que estar vigilante para ver qué tipo de ley sale de la Asamblea Nacional para mejorar la educación, no simplemente para dar lugar a ciertos privilegios, para mercantilizar la educación y para reducirse el presupuesto. Las universidades se quejan que en el último año, en el último gobierno del señor Moreno, se redujeron como $100 millones a la Universidad Pública del Ecuador. Doctor Milton Luna, muchas gracias por haber comparecido en Pensamiento Crítico. El tiempo se nos quedó corto, ¿ah? Se nos quedó corto. Habrá que hacer un nuevo diálogo para entender bien esto de la ley y estar pendientes de cómo sale un nuevo producto, si construye un nuevo producto de la Asamblea Nacional. Doctor Luna, buenas noches, mucho gusto. Mucho gusto y buenas noches. Muy amable. Don Fernando. Bien, muy amable. Esta ha sido la comparecencia del doctor Milton Luna Tamayo, exministro de Educación, aquí conversando sobre la educación ecuatoriana para mejorar la vida, para mejorar la situación de todo el país. Señoras y señores, hasta la próxima. Somos Gafa TV Online, desde Quito, Ecuador, para todo el mundo.